Buenas noches, buenas noches. Buenas tardes, profe, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, Mayra, ¿cómo están? ¿cómo está Giancarlos, Lucía, Marcia? En un par de minutitos iniciamos ya mientras siguen ingresando. Como ellos terminaron a final de diciembre. Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a llamar lista ya. Nuestra lista de asistencia. Más bien siguen entrando. Uy, ya estamos en 31. Qué bueno. José Armando, Presente, profesora. ¿cómo está José Armando? Muy bien, gracias a Dios, saliendo del trabajo. Eso, qué bueno, qué bueno. Me alegra. Igual, un gusto saludarla. Igualmente, igualmente. Mayra, Buenas tardes, profe, presente. ¿cómo está Mayra? Buenas tardes. Bien, aquí igual, ya llegando del trabajo. Eso, eso. No sé cómo está el clima por esos otros Lluvioso. lados. Aquí, sí, lluvioso, precisamente, con tormentas eléctricas, así que está un poco difícil la cosa en ese tema. Lucía, Sí. Presente, buenas tardes, buenas noches, perdón. buenas noches, Lucía, ¿cómo está? Giancarlos, Presente, profesora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿cómo está Giancarlos? Buenas noches. Marcia, Presente, Elise. Buenas noches a todos. ¿cómo está Marcia? Muy bien, gracias. Qué bueno. Karen, creo que no está Karen. Carlos Andrés, no lo conocemos. Sebastián, Sebastián, creo que tampoco, ¿no? No. Claudia, Buenas noches, Lick, buenas noches a todos. ¿cómo estás? Alejandra, ¿no? Sí, Como Alejandra, ya, muy bien. Ok. Muy bien.
Entonces, les explico que tenemos, vamos a hacer 2 trabajos sobre el tema de ética, ¿ya? Uno el día de hoy, así que estén atentos a lo que vamos a ir charlando. Les voy a pedir que cada uno participe para sumar puntos, y un trabajo que es para que me lo manden hasta el día viernes, quedará hasta el sábado para que no sea muy pronto, y ya la próxima semana estamos terminando. Qué rápido se ha hecho. Sí, a ver, sí, cierto, el 2 y después el 7 y el 9. Y el 9 tenemos una evaluación del módulo, ¿ya? Entonces, tenemos 2 trabajos. Vamos a continuar con la explicación que habíamos empezado sobre el tema de los aspectos éticos en cuanto a la evaluación, que no están desligados de la ética que rige en nuestro ejercicio profesional como psicólogos. Voy a poner dónde está mi diapositiva. No está a la vista mi diapositiva, la abriremos. Entonces, vamos a continuar. ¿Han podido mirar el documento? ¿Le han dado una leidita? ¿O no lo han podido mirar? No, la verdad yo no lo he podido leer todavía. Ya, no se olviden, espérenme. Está en el grupo. ¿Dónde está el grupo? Aquí está. Es el último documento que he subido. Código APA, dice. Así que, por favor, hay que mirarlo. Muy bien. Ya. Acuérdense que habíamos hablado de los principios generales, que nosotros teníamos 5 principios generales, es decir, que es lo más alto respecto al comportamiento ético que se desea del profesional psicólogo, ¿no? Y que habíamos entrado a ver así solamente por lectura, por una miradita, de estas 10 normas éticas o de estos 10 grandes campos que están regidos por nuestra norma y código de ética, ¿no? Habíamos visto la resolución de cuestiones éticas, la competencia, las relaciones humanas, privacidad y confidencialidad, publicidad y otras declaraciones públicas, registros honorarios, la educación y capacitación, la investigación y la publicación, el tema que nos atinge en este caso, que es la evaluación psicológica, y finalmente, como el punto 10, la terapia, ¿no? Entonces, de manera breve, esto también está en el documento que tienen que revisarlo, y sí, para el trabajo tienen que dar una lecturita, ¿ya? Entonces, habíamos empezado a ver esto que tiene que ver específicamente con la evaluación psicológica, ¿no? 11 subpuntos que nos hablan de nuestro actuar ético en cuanto a la evaluación psicológica, ¿no? Entonces, habíamos empezado hablando de estas bases para la evaluación, y recuerdo que hemos visto un ejemplo de algo que parecía estar yendo en contra de las normas. ¿Se acuerdan de este video, de este caso? El Hola, caso ¿se del acuerdan? psicópata, si Es, mal no recuerdo. sí, 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 sí. Que había las declaraciones de supuestamente un profesional, y digo supuestamente como entre comillas, porque es difícil que si haces ejercicio de tu profesión, inclusive ya en la formación preprofesional, nosotros siempre hablamos en las materias que nos llevan y que están más puntuales, acercadas a la práctica, siempre nos recuerdan cuál es la ética, cuál es la norma que guía ese nuestro trabajo, ¿no? Entonces es difícil que cuando eres profesional no te acuerdes de estas normas, ¿no? Y especialmente de estos casos tan delicados como tienen que ver con la muerte de las personas, con los asesinatos o estos delitos tan graves en contra de la vida. Entonces, habíamos visto este video de cómo este profesional estaba hablando de una supuesta evaluación, de unos supuestos datos, un supuesto diagnóstico, ¿no?
que nos hace pensar que más bien creo que hay una falta de los conocimientos éticos que rigen no solamente la profesión, sino rigen este proceso de la evaluación psicológica, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien, entonces atentos todos porque vamos a comentar cuando yo termine de hacer esta breve explicación. Este es el documento, estamos en el punto 9. Entonces, cuando termine de hacer esta explicación, a cada uno le voy a consultar sobre uno de los aspectos para que nos ejemplifique con mayor detalle qué parte importante podemos ver. Ya, espérenme, porque está esta flechita. Ah, ya. Vamos a ponerle una flecha. A ver. Ya, ahora sí. Entonces, estamos hablando de la evaluación, ¿no? De esta parte de la parte ética que habla de la evaluación psicológica, ¿no? Ya habíamos visto un poquito esto la anterior clase, donde estábamos leyendo estos principios bases, es decir, la base de la evaluación, ¿no? Y creo que habíamos empezado a darle una lectura a esto y que, por ejemplo, dice, los psicólogos basan las opiniones en sus recomendaciones, informes, diagnósticos, evaluaciones, incluso los testimonios forenses, dice, en información técnica adecuada para sustentar sus conclusiones, ¿no? Que no solamente se refiere al uso de tests, sino que también estos tests tienen que tener un grado de confianza, tienen que tener un nivel de confiabilidad, un grado de validez que nos ayuden a decir a nosotros o contextualizar hacia dónde llega estas conclusiones o estos diagnósticos que podemos emitir, ¿no? Nosotros no vamos a hacer un juicio sobre algún comentario, sobre algún hecho aislado dentro de la evaluación psicológica, ¿no? Pero también dice, ¿sí?, que es posible que en los casos en los que no se estipule o en los que no haya información, dice, por ejemplo, excepto, dicen los casos estipulados en la norma 901, si alguien abre el documento, ¿no? Porque cita varios acápites de la norma y me ayuda leyéndolos, ¿no? Dice, los psicólogos ofrecen opiniones sobre características psicológicas de los individuos, solo después de haber realizado un examen adecuado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos lleva hacer una evaluación? Si lo ponemos en sesiones, ¿cuántas sesiones nosotros podríamos tomar para hacer una evaluación y emitir una hipótesis diagnóstica? Les voy a pedir. Yo creería Puede- que... Sí. Dale, Marcia, no Dale. te preocupes. Dependerá del tipo de test que se aplique y de qué requiera la evaluación, ¿no? O sea, qué se quiere medir, qué se quiere hacer, el requerimiento de la persona que lo pida, ¿no? Ya. Pueden ser de 4 sesiones, de 3 sesiones, inclusive los forenses hacen hasta visitas en casa según lo que pida la persona que ordena la evaluación. Dependerá de Ya, eso. muy bien. Por ejemplo, se hace evaluación en la terapia, desde el enfoque que corresponda, obviamente, en la terapia, a la vez que se hace la evaluación, también se está haciendo las intervenciones, ¿no? Y esto puede llevar entre 1 o 2 sesiones, pero también un estudio muchísimo más detallado, muchísimo más profundo, seguramente nos va a llevar hasta 4 sesiones, ¿no? Lo que no puede haber, por ejemplo, en terapia, porque en terapia no nos podemos pasar todas las sesiones, que son pocas, haciendo evaluaciones, pero tampoco podemos emitir juicios de valor, ni podemos emitir informes, diagnósticos, o estas opiniones profesionales técnicas en base a solamente una sesión o 2 sesiones de evaluación, ¿no? Entonces, como dice Marcia, sí, va a depender mucho de quién solicita la evaluación, ¿no? Y dependiendo de este tiempo, dependiendo de la batería de instrumentos que se vaya a aplicar, nosotros podemos también estimar un tiempo adecuado, pero, dice, siempre este examen tiene que estar contextualizado en el sentido de que, por ejemplo, se pone la fecha, se pone las horas y se ponen las circunstancias de la evaluación, ¿no?
Podemos estar evaluando un niño y este niño puede estar tal vez asistiendo a la terapia después de que tiene sesiones con el dentista. Obviamente va a estar algo estresado por las sesiones con el dentista, o puede estar viniendo después de su sesión de entrenamiento, no sé, de tenis, ¿no? Y va a venir probablemente un poco cansado, bajo de azúcar, lo que hace que influya, ¿no? Entonces, esta contextualización nos va a permitir a nosotros decir claramente que en esta fecha, en estas circunstancias, se han hallado estos resultados, ¿no? Y que estos resultados no son generalizables ni a todo el individuo, ni a todos los momentos de la vida del individuo, sino son particulares a esos momentos, a esos tiempos donde se ha realizado la evaluación, ¿sí? Entonces, tenemos esto, ¿no? Sustentar las declaraciones, es decir, realizar un examen adecuado para sustentar estas declaraciones o conclusiones. Cuando a pesar de haber realizado los esfuerzos, dice razonables, espérenme, voy a hacer un... que me deje. A ver, ya. Entonces dice, cuando se ha hecho estos esfuerzos razonables, ¿ya? Para que haya un examen y este no sea posible, lo que también habíamos comentado en la anterior sesión es que vamos a documentar por qué no se ha podido llegar a estos, a unas conclusiones, o por qué no se ha podido aplicar la batería de test que teníamos prevista, o por qué no se ha realizado la entrevista y solo hemos tenido resultados de algún cuestionario, de algún test, ¿no? Que vaya, dice, porque obviamente lo que nosotros informemos tiene un impacto, ¿ya? En la vida, en la decisión que se vaya a tomar sobre el niño, el adolescente, la persona, ¿no? Entonces hay que ver que nuestras conclusiones van a estar limitadas por estas nuevas circunstancias, ¿no? Después, como punto C, dentro de precisamente de lo que implica todo el contexto de la evaluación, dice, cuando los psicólogos realizan una revisión, dice, de los registros u ofrecen consultas o supervisión y una evaluación individual, no es necesaria ni constituye suficiente justificación, dice, para emitir una opinión. Los psicólogos lo explican y citan las fuentes de información sobre las cuales basan sus conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta siempre que nosotros, después de cierto proceso que tiene un objetivo, podemos o no emitir un juicio de valor, especialmente cuando vamos a hacer nosotros una revisión documental, ¿no? Como les decía, nosotros podemos revisar historias clínicas que han punteado otros profesionales, otros psicólogos, ¿no? Pero que estas historias, estos punteos, tienen un contexto donde se han levantado esos datos, ¿no? Y que para nosotros es importante citarlo, pero que también es importante que esto no nos lleve a emitir conclusiones o diagnósticos que no podamos respaldar. Vamos a seguir, espero que me deje avanzar, a ver, no me deja avanzar. Giancarlo. Sí, yo creo que también en el punto C, ¿verdad? No sé, entraría también cuando los psicólogos deberían justificar, ¿verdad? O sustentar de una manera más científica, por decirlo así, los diagnósticos, cuando también se usan ciertos criterios del DCM o del CIE-10 para también dar un seguimiento, para darle como cierta consistencia y no dejarlo solamente en una conclusión diagnóstica basada exclusivamente, bueno, tal vez en la subjetividad o en únicamente el resultado de los test, sino también creo que en algún manual o en algún, sí, en este caso, criterio diagnóstico que ya esté especificado y que pueda también darle como ese soporte científico que requiere como la evaluación psicológica. Sí, sí, a ver. En el punto específico de la evaluación y que esta evaluación requiera de un informe, porque como les decía, en el contexto de la terapia, especialmente si es de manera voluntaria y personal que viene a solicitar terapia y requiere de un punto de vista evaluativo, lo más probable es que no se elabore un informe escrito, ¿no? Pero en los otros casos, si voy a hacer reclutamiento de personal y voy a hacer
la selección de candidatos para un determinado rol laboral puesto, lo más probable es que se quiera un informe que respalde porque ha llegado a ser seleccionado. O si voy a hacer el informe de un desempeño académico, de habilidades cognitivas en la escuela, seguramente voy a requerir un informe, ¿no? O en el área forense, cuando esté haciendo la evaluación o de la víctima o del agresor, lo más probable es que requiera un informe. Entonces, en esos casos, definitivamente, tanto en el texto, si yo hallo que hay indicadores de depresión, lo más probable es que yo voy a citar cuáles son esos parámetros que estoy hallando sobre la depresión, ¿no? Tristeza, llanto, no sé, y que voy a citar en función a qué instrumento y a qué criterios diagnósticos me estoy refiriendo. Si es el DSM-5 o si tiene que ver con el CIE-10, ¿no? Y que en función a eso yo estoy estableciendo que estoy encontrando estos indicadores. Los voy a citar tanto en el cuerpo del informe, pero a la vez los voy a poner en las referencias, en el último acápite, en las referencias bibliográficas que se solicita, y no solamente eso, sino que puedo yo sustentar con anexos que me indiquen de cierto documento que estoy extrayendo estos indicadores, ¿no? Es decir, por lo menos en 3 momentos importantes dentro del informe, voy a hacer cita y referencia del instrumento que estoy utilizando para la evaluación, ¿no? Y si estoy utilizando 2, 3, 4 instrumentos, probablemente todos los voy a citar en esos 3 momentos. Perdón, alguien estaba levantando la mano. Alejandra. Licen, aquí también valdría también esto de ayudarnos también para respaldar la información y la evaluación que tenemos, respaldo de los médicos o de algún especialista también que esté tratando el paciente. Como una referencia adicional podemos poner esto que te hablaba del contexto, ¿no? Ajá. Si estoy viendo que el niño viene de los entrenamientos, viene agitado, cansado, ¿no? Es un contexto. Si está viniendo con un tratamiento médico por un tema de alguna enfermedad, es el contexto también, que también lo voy a citar, porque es Ok. importante. Porque es Sí, diferente una persona que esté viniendo sin el estrés de una enfermedad, sin el estrés de una actividad. Es diferente los resultados en una evaluación, ¿no? sí, Para que quede claro. por ejemplo, Dale, dale. en eso tal vez, bueno, ahora en este momento yo estoy trabajando en un colegio Ya, y valga, ¿no? La redundancia de que para las defensorías bastante me han pedido cuando hago las evaluaciones que tenga un sustento de la evaluación de un neuropediatra, digamos, de algunas situaciones donde encuentro déficit de atención o tal vez algo de autismo y demás. Entonces, esto tendría que venir como referencia también en una cita dentro del informe. ya, sí, sí, sí. Es el contexto, nuevamente. Ahorita no tengo el documento listo y puede que aparezca algún tema. Espérenme, no quiero pecar con una falta ética. Tengo un informe que es forense. Entonces voy a tratar de mostrar sin pecar con alguna de estas normas éticas para que ustedes puedan entender esta parte. Espérenme, lo voy a abrir. Incluso lo voy a poner, le voy a cambiar el nombre para que podamos resguardar. A ver, ya está. Bien. Ya está, espérenme. Ah, ya, esta parte está interesante. Pero de aquí no me tengo que saltar. A ver, que no digan nada. Ya. Está bien. Entonces les voy a mostrar. Este es un contrainforme de un informe que ha hecho la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de otro departamento. Entonces,
se nos ha solicitado que hagamos un informe de una valoración técnica de de los informes de las defensorías. Entonces, hay varios temas que se tienen que afinar en estos informes, y lo que, por ejemplo, citamos para que entiendan cómo hacemos uso de la ética, pero no solamente de la ética, sino del tema del uso de los instrumentos que le den este valor técnico profesional al informe, ¿no? Por ejemplo, estamos diciendo que no se evidencia ningún análisis en el informe presentado por la profesional psicóloga, ¿no ve? Porque habla de una evaluación del síndrome de alienación parental. Sin embargo, no toca ninguno de estos puntos. Entonces, a la juez le hacemos el informe y le decimos qué tiene el síndrome de alienación parental, quién lo propone y de qué se trata, ¿no? Entonces, si ven, nosotros vamos a usar citas y luego al final del informe vamos a aclarar de dónde estamos sacando, inclusive le vamos a anexar el SAP para que pueda la juez tener todo el detalle desde el análisis, qué partes tiene que tener hasta la referencia bibliográfica que le permita evidenciar que este es un informe técnico, ¿no? No tiene que ver con los pareceres ni con las opiniones del profesional, sino que es un informe técnico, ¿no? Entonces, parte de esto debe hacerse cita. Si yo digo aquí, encuentro indicios de un SAP, debo decir cuáles indicios y debo decir si, según qué instrumento y según qué criterio, ¿no? Entonces, eso generalmente se hace en el informe cuando hemos hecho una evaluación. Esta solamente es una valoración de este ejemplo que les estoy mostrando del análisis del informe técnico. No sé si me dejaron entender. ¿Sí? ¿Qué les apareció el ejemplo? Yo creo, Licen, que está bien sustentada esa parte, ¿no? Porque eso es lo que tal vez se requieren dentro de las defensorías, no solo poner, sí, tiene déficit de atención y ya, pero el justificar esa situación hace que el informe sea más lleno, hasta tenga más profundidad y ayude bastante, ¿no? En el caso, más que perjudicar a la persona. Ese es un buen ejemplo, Alejandra, ¿no? O sea, si estamos hablando de déficit de atención, ¿con qué escala hemos medido el déficit de atención, ¿no? ¿Qué criterio diagnóstico hemos utilizado? Y cuáles son los indicadores que estamos hallando en función a la edad, en función al sexo, en función al nivel académico, ¿no? Que le van a dar este criterio profesional técnico cuando hacemos una evaluación, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces. Vamos a hablar del uso de las evaluaciones, ¿ya? Dice, bueno, que es nuestro rol, administramos, adaptamos, calificamos, interpretamos, utilizamos diversas técnicas de evaluación, ¿no? También entrevistas, aplicamos test o instrumentos de manera, dice, y con propósitos apropiados a la luz de la investigación o de manifiesta utilidad y aplicación apropiada de las técnicas, ¿no? Es decir, según el ámbito en el que estemos utilizando, según el objetivo, según el criterio que nos estén solicitando, nosotros vamos a hacer el uso de estos instrumentos, ¿no? Además, dice, los psicólogos utilizan instrumentos de evaluación cuya validez y confiabilidad hayan sido establecidas para su aplicación en la población objeto de los tests. Cuando tal validez o confiabilidad no haya sido establecida, los psicólogos describen la efectividad y limitaciones de los resultados y la interpretación de los tests, ¿ya? Yo me acuerdo hace un tiempo se ha utilizado, pero esto es se ha hecho una evaluación retrospectiva, es decir, en personas que están privadas de libertad por delitos ya con sentencia por delitos violentos, se ha aplicado un SAP, ¿ya?
Y lo que pasa es que este SAP no había sido adaptado todavía, este instrumento para evaluar el SAP no había sido todavía adaptado al contexto latinoamericano. Entonces, para evidenciar que tenía confiabilidad, se ha aplicado dos instrumentos para corroborar los datos que se estaban hallando, ¿no? Este otro sí se había aplicado y obviamente cada uno tiene su criterio teórico, etcétera, ¿no? Pero hay maneras de hallar la validez y la confiabilidad que no resulte en que hemos hecho un trabajo en vano, o por fin describir que pueden haber ciertas limitaciones, que pueden haber ciertos errores cuando usamos instrumentos que no están validados o que no tienen confiabilidad. ¿Se acuerdan de la validez y de la confiabilidad? Hoy están un poco callados. Bueno, Sí, sí, habló de la confiabilidad, habló que cuando se hacía la estandarización de los procesos, digamos, que tenía que pasar un montón de pruebas para poderse estandarizar, que las pruebas fueran fieles, ¿va? Que dieran el resultado correcto. Se hacían varias pruebas para poder estandarizar un método, un proceso. muy bien, muy bien. Gracias, José Armando. Es cierto, la validez tiene que ver con que realmente mida ese atributo psicológico que estamos pretendiendo medir, que puede ser depresión o la depresión en diferentes poblaciones, infantil, adolescente, la vida adulta, la adultez mayor, o por fin que mida ciertos procesos cognitivos como la atención, la memoria, ¿no? Que no se dispersen y nos den otros datos que no correspondan a esa cualidad psicológica, ¿ya? Y obviamente la confiabilidad, que esto definitivamente se hace con el tiempo, es que los resultados que se hallan en una aplicación a la misma población, después de un tiempo volviéndolos a aplicar, vamos a hallar resultados parecidos, ¿no? No los mismos, porque sabemos que absolutamente todos los días se cambia, se evoluciona, ¿no? Entonces difícilmente vamos a hallar los mismos, pero que estas diferencias mínimas nos den la posibilidad de entender que son parte de estos cambios que ocurren y no que no estábamos evaluando lo que pretendíamos evaluar, ¿no? Entonces, son dos criterios bien importantes de la valoración de los instrumentos, ¿no? Luego, como punto C, dice, los psicólogos utilizan métodos de evaluación apropiados para el idioma de referencia y la competencia del individuo, a menos que el uso de un lenguaje alternativo sea pertinente para los temas de la evaluación. Creo que todavía ese es un tema pendiente. No sé cómo están los otros países, pero por lo menos con nosotros, yo no tengo referencia de muchos instrumentos que se hayan adaptado, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva o con otro tipo de discapacidades, y que nosotros lo que hacemos es a veces dejar de aplicar estos ítems que tienen que ver o con el lenguaje visual o con el lenguaje auditivo, ¿no? O verbal, ¿ya? No sé cómo está en los otros países. Dicen, le cuento que tengo un colega que trabaja en el Torno, aquí Bolivia, en Santa Cruz, Bolivia. Ya, Em, y en ese pueblo o en ese municipio hay bastantes personas que hablan quechua, la ya, mayoría. Entonces, psicólogos que ejercen tienen que tener ese idioma de base también. Así que cuando toca hacer entrevistas, utiliza la técnica de la entrevista o aplicar un test, aplican proyectivos el de FHL, de la figura humana. Las preguntas, ya, todo tiene que ser realizado en quechua y contextualizado a lo claro. que ve, ¿no? El sujeto. Ujú, Hasta ahí he visto. Después, en cuanto a idioma, ¿no? Esto de un ujú, lenguaje ujú. alternativo, eso no he visto, pero a mí me llama la atención. ¿Aplicaría ese ejemplo en esta parte? Sí, por supuesto que sí, por supuesto, porque primero no tiene, eh, el instrumento no está hecho para personas hablantes quechuas, y si hablamos Ujú. nosotros de quechua, que es un idioma de una población determinada con una cultura particular, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que también tiene otras connotaciones. Entonces sí es importante por lo menos ese primer nivel de acercamiento del idioma, ¿no? A mí me ha pasado Ujú. que alguna vez me ha tocado ir a hacer una entrevista
en Sucre a personas hablantes quechuas, pero en ese caso, afortunadamente, nos ha colaborado una profesional que nos ha traducido las respuestas y le ha traducido a la persona las preguntas. Más bien no era la aplicación de un instrumento como tal, sino era una entrevista un poco más como primer acercamiento, ¿no? Pero es complejo poder dimensionar las connotaciones culturales, idiomáticas, ¿no? Claro, es como elaborar, validar, hacer una reestructuración del test, ¿no? Es Que un sería trabajo, muy interesante. la verdad que sí, porque hay mucha población que habla otro idioma, que en un municipio requieren a alguien así, ¿no? Y se necesita la prueba porque facilitaría mucho el trabajo. Claro, claro. Pensando, si tú te das cuenta, por este lado del país, del lado altiplánico, y nuestra connotación de la vida está entre arriba y abajo, ¿no? Y tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestra región, con nuestra geografía, con nuestro Ujú. clima, ¿no? Sin embargo, a los otros lados del país, porque hay varios, los llanos, los valles, entonces las connotaciones de la cultura son diferentes, ¿no? Sí, sí. Y está Que variado, sería, pues. exacto, y que sería bien interesante hacer la validez y la validación de esta traducción al idioma quechua, sería muy interesante. Sí, seguramente. Habría que probar. Puede ser para un trabajito, ¿no? Está interesante. Claro, por supuesto, un artículo de investigación muy interesante. Gracias, Sí, Nancy. ok. Muy bien. El siguiente punto tiene que ver con el consentimiento informado en evaluaciones, ¿no? Dice, los psicólogos obtienen el consentimiento informado para evaluaciones o diagnósticos tal como se describe en la norma 310. ¿Quién tiene abierta el documento y nos puede leer? El acápite 310. Yo, profe. Dale. ¿Qué dice el acápite 310? Listo. A ver, norma 310. Consentimiento informado, excepto cuando, primero, la evaluación sea indicada por la ley o por las regulaciones gubernamentales. Segundo, cuando el consentimiento informado esté implícito, ya que la evaluación se realiza como parte de las actividades de la rutina educativa, institucional u organizacional. Por ejemplo, cuando los participantes voluntariamente aceptan la evaluación al presentarse a un empleo. O tercero, uno de los propósitos de la actividad es evaluar ahí está, que tiene que subir para poder continuar. Ya. No, te decía en el 310. Estamos en el 9. No sé si me has entendido. Espérame. Mira, nos está llevando a el punto 310, a este. Y este punto 310 está más arriba, aquí arriba. Claro, sí, estaba Eh, esperando para terminar. ya, te decía, espérame, 310. A esta me refería, Ah, ya, ok, ¿ve? A esta. perfecto. A ver, cuando los psicólogos conducen investigaciones o prestan servicios de evaluación, terapia, counseling, en persona o por vías de transmisión electrónica u otras formas de comunicación, obtienen el consentimiento informado del o los individuos, utilizando un lenguaje que sea razonablemente comprensible para la o las personas, excepto cuando llevar adelante tales actividades sin consentimiento está autorizado por la ley o regulaciones gubernamentales o establecido en este código de ética. Ver las normas 8.02, consentimiento informado en la investigación, 9.03, que era el que estaba leyendo, y Exacto. el 10.01, que es el consentimiento informado en terapia. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, para referirnos al consentimiento informado, ¿no? Generalmente nosotros cuando hacemos terapia, evaluación o con las personas,
Por ejemplo, ahora que hacemos telepsicología o van a venir al colegio, en el colegio y para ingresar hay que preparar su file y hacer una evaluación. O en la terapia generalmente nosotros les hablamos a las personas y les decimos esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Tengo un par de sesiones donde yo hago la evaluación en función a preguntas, una conversación y después te digo cuáles son los puntos más difíciles que hemos encontrado y si tú los quieres trabajar, digamos, para terapia, ¿no? Pero hablando específicamente del punto de la evaluación, espérenme, voy a volver a ir al 9. Ya. Hay otros criterios y dice que, por ejemplo, cuando hay una orden judicial, es decir, una orden del juez, ¿sí? La evaluación se tiene que llevar a cabo, ¿no? A ver, el evaluado que puede estar en una situación de detención no puede decir que no. No puede negarse a la evaluación, pero sí puede a través de su actitud, a través de no responder con la verdad, a través de no realizar un ejercicio que le pidamos que sea para la evaluación, puede no estar haciéndolo, ¿no? Y nos tiene que quedar claro también esta situación. Entonces, en estas circunstancias, o si vamos a ir a hacer un diagnóstico, o, como dices, si nos vamos a presentar para un cargo y hay una selección donde nos van a hacer unas pruebas, obviamente estamos dando nuestro consentimiento de manera implícita, ¿no? Entonces, porque es parte de las actividades que están programadas y a las que nosotros voluntariamente estamos haciendo, ¿no? Dice, uno de los propósitos de la actividad es evaluar, dice, a ver, ¿qué? Bueno, disculpa que tengo que volver así, lo tengo abierto bien grande para que podamos leer todos, ¿no? Es la capacidad de decisión. Probablemente este sea el meollo del asunto, ¿no? Que lo que nosotros vamos a informar va a influir en la capacidad de decisión, ¿sí? Para que ingrese o no ingrese a la escuela, para que se elija o no se elija en determinado rol, para que se tome una decisión respecto a su salud, ¿no? Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta que el criterio de la valoración que se va a hacer a la persona, esta tenga claro por qué se le está haciendo y para qué se le está haciendo, ¿no? Dice, además, el consentimiento informado incluye la explicación de la naturaleza y propósito de la evaluación. En los que trabajan de manera particular, los honorarios, la participación de terceras partes y los límites de la confidencialidad, así como la correspondiente oportunidad para el cliente, paciente, formule preguntas y reciba respuestas, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años que cuando trabajaba en una institución que con población de niños y adolescentes en situación de calle, ¿no? Los chicos venían y nos decían, señor, vamos a hacer ese jueguito. Nos dijo, ¿no? ¿Cuál jueguito ese? Donde dibujamos, ¿no ve? Donde hacemos rompecabezas, así. ¿Sí? Porque para ingresar, para llenar su file, le habíamos aplicado unos tests y que para ellos ese test era un jueguito, ¿no? Entonces, les explicábamos que en su momento eso no es un juego, que determinaba reconocer en ellos algunas habilidades, ¿no? Para que aquellas en las que encontremos mayor desventaja sean las que vayamos a reforzar, a apoyar, ¿no? Pero también en otras circunstancias hemos pedido que participe su mamá o que participe tal vez un tío, que nos ayude con algunos datos que no están siendo posibles de lograrlos con los niños en este caso, ¿no? Generalmente con los niños, ¿ya? Entonces, esto implica, es decir, si nosotros vamos a hacer una evaluación, la persona tiene que quedar claro para qué es el proceso de evaluación, ¿no? Cómo van a participar o si van a haber terceros, ¿no? Generalmente cuando atendemos niños, adolescentes, está la premisa de que los papás en algún momento van a participar, ¿no? Espérenme, vamos a salir de esto. Luego, en el punto B, seguimos hablando del consentimiento informado, dice, los psicólogos informan a las personas que tengan cuestionada la capacidad para dar consentimiento para quienes la evaluación haya sido indicada por ley o por las regulaciones gubernamentales acerca de la naturaleza y propósito de la evaluación propuesta, ¿no?
usando un lenguaje que sea razonable, comprensible para la persona objeto de la evaluación, ¿no? Es complejo ir a hacer la evaluación a los centros penitenciarios, por ejemplo, cuando están detenidos, ¿no? Ya les he dicho que allí un contexto es citar que pueden estar viviendo estrés, o que por decirte que si se hace posterior a la determinación de detención, los 2 a 3 primeros meses de la vida del individuo de adaptación al contexto penitenciario es realmente muy duro, ¿no? Entonces, eh, a veces no se logra medir lo que se pretende medir porque la ansiedad está tan fuerte o la depresión, hay indicadores fuertes de depresión, entonces no se logra, ¿no? O sea, a veces la primera semana, los primeros días nos va bien o después del segundo o tercer mes para hacer el proceso de evaluación, ¿no? No sé si alguno tiene experiencia en el tema. Bueno, en ese ámbito no, digamos, el penitenciario, pero sí como que mientras leía este punto B, recordaba experiencia. Yo hace unos 4 años empecé a trabajar con una de mis profesoras. eh, ella es perito de la arquidiócesis de aquí de la ciudad Ya. y ella ayudaba en la parte de la evaluación para las parejas que querían anular sus matrimonios o que querían Ujú, efectivamente buscar algún veto matrimonial, ¿verdad? Para evitar algún tipo de inconveniente. Y también ujú, me acordaba justamente esto del consentimiento, de que efectivamente, a pesar de que sea una cuestión más del lado religiosa, porque serían los sacerdotes, ¿verdad? ujú, Quienes ujú, digamos, dictan al final, a partir de todo el informe, si se anula o no el matrimonio. ujú, Igual también creo que en este lado la parte del consentimiento está implícito, porque si el demandante o la parte demandada buscan anular el matrimonio, también están accediendo a que de alguna u otra ujú, forma se los pueda evaluar psicológicamente para ver un poco la cuestión del juicio, cómo están o cómo estuvieron en su momento, si hubo como esta madurez emocional para tomar ese tipo de decisión, digamos, de encontrar el matrimonio por la iglesia, que obviamente ellos tienen unos cánones muy importantes. Entonces, también como el trabajar, ¿verdad? Como en esta parte de ser perito, en una evaluación psicológica para la parte, digamos, de una arquidiócesis, de la iglesia, también es como un poco complicado, porque a veces las parejas, o una parte de las parejas, trata de verse mejor para que le den la nulidad matrimonial, o trata de hacer quedar mal a la otra parte para que no le den el dictamen. Entonces, justamente se debe como adaptar y buscar la prueba que sea más, digamos, que tenga mayor validez y mayor confiabilidad para evitar este tipo de inconvenientes, porque asimismo en otros contextos el peritaje, como en este tipo de situaciones, es complicada justamente por quienes están haciendo las pruebas, si mienten o si tratan de tergiversar por ahí una que otra información respecto a su matrimonio para ver si acceden o no a este dictamen. exacto, ¿no? Por ahí se aprueban, en vez de ver si miente o no miente, se aplican instrumentos para evaluar la veracidad del testimonio, ¿no? Ajá, sí, algunos cuestionarios de pareja, ciertas entrevistas un poco como más especializadas para efectivamente contrastar, incluso hasta con los testigos también, algunas entrevistas un poco más específicas para conocer si realmente la información es verdadera o si existe algún tipo de, digamos, bueno, acá lo manejan como trastorno mental, pero ligado como a la capacidad del juicio, ¿verdad? Si es que hay alguna alteración en el juicio que pueda como perturbar la historia y que dé algunas luces de si está diciendo la verdad o no. Es cierto, muy bien. Muchas gracias, Giancarlos, ¿no? Además está este otro punto, sé que dice que los psicólogos que utilizan los servicios de un intérprete obtienen el consentimiento informado del paciente o cliente, asegurando que se perseverarán la confidencialidad, preservarán, perdón, la confidencialidad de los resultados y la seguridad de los tests, ¿no? Eh, claro, si yo que no hablo un idioma,
además de que el cliente me vaya a tal vez divulgar algún secreto o algún tema muy delicado, ¿no? Yo tengo que garantizar que la persona que venga a interpretar, sea por el tema de diferencia de idioma o otro tema, que también esta persona va a guardar la confidencialidad del dato, ¿no? Entonces, también digamos, otro punto a tomar en cuenta a la hora de hacer la interpretación o de tener un apoyo técnico con la interpretación, ¿no? También la describimos como una limitación dentro del mismo informe o dentro del criterio diagnóstico, que este es un contexto también, ¿no? A ver, el 9.4 sobre la divulgación de los tests, de los datos de los tests, ¿no? El término Profe, dato de disculpe. test Dale, Mayra, no he visto tu Sí, manito, vas a disculpe, disculpar, tenía dale. levantada la manita. Era Perdón, sobre, Mayra, dale, Mayra. era sobre el tema del consentimiento informado que estaba escuchando Ya, ahorita en este momento. Por ejemplo, nosotros acá en Ecuador, en el tema de instituciones educativas, con este tema de los hechos de violencia que se vive a diario en las instituciones, existen unas rutas y protocolos. Entonces, dentro de las cuales nosotros de igual manera tenemos que manejarnos con este consentimiento, sobre todo en menores de edad. Y si es que tenemos casos de que, por ejemplo, no me pasó unos meses atrás, de que una nena ingresó a la oficina ya en la institución, no sabía qué problema tenía, la mamá la trajo para que conversara conmigo, y de pronto la niña comentó, ¿no?, que le había pasado y todo. Entonces, como era una niña de apenas 5 años y estaba presente su madre, obviamente, entonces tuve que aplicar este documento, ¿no? Para que quede la constancia de que en presencia de la madre de familia se le explicó las rutas y protocolos a seguir y queda firmada esta constancia también de que no nos saltamos en este sentido, ¿no? Porque a veces, al ser tan pequeñitos, obviamente se requiere de este documento. Y eso nos ha indicado, ¿no? Que en cualquier situación o hecho que se presente, pues tenemos que aplicarlo para explicar a los padres también qué es lo que procede, qué es lo que se va a realizar. Sobre todo hablando de hechos de violencia sexual, sabemos que son actos inmediatos y que no se los puede decir o ya voy a ver o etcétera. Entonces ahí para explicarle también que como madre tiene la obligación de presentarse a la fiscalía y poner su denuncia. Claro que a veces no todos lo hacen, en ese caso tenemos que ir nosotros como institución apoyados de nuestras autoridades, que es lo que tuvimos que hacer en este caso, ¿no? Entonces, eso también quería aportar de pronto como consentimiento informado en otro tipo de casos de pronto. muy bien, es cierto, Mayra, ¿no? En casos de niños y adolescentes que en general son considerados tutelados, es decir, que tienen una tutela de un adulto, que en este caso puede ser la mamá, el papá, ambos, o en los ámbitos, en los centros escolares están los profesores, el director, en otros centros son los adultos responsables, quienes también deben estar, digamos, anoticiados, informados y que deben también autorizar el consentimiento, ¿no? En general, consentimiento no lo firma un niño, ni una niña, ni un adolescente, sino el adulto que es responsable, ¿no? Muchas gracias, Mayra, por el ejemplo. ¿Sí? Estábamos en el 9.4, que era la divulgación de los datos del test, ¿no? El término datos del test dice, se refiere a los puntos en bruto, las respuestas del cliente paciente a las preguntas o estímulos de los tests, o las anotaciones y registros de los psicólogos en concerniente a dichas conductas del cliente paciente durante la evaluación. Dice. Esas porciones de materiales de los tests, dice, que involucran las reacciones y respuestas del cliente paciente, se incluyen en la definición de datos del test. De acuerdo con lo expuesto, el cliente, los psicólogos ofrecen los datos de test a los mismos clientes o a otras personas que se hayan identificado durante la actividad. ¿No? Los psicólogos pueden abstenerse de divulgar los datos de test para proteger al cliente, paciente u otras personas de daño, mal uso o tergiversación de los datos de los test, reconociendo que en muchos casos la divulgación de información confidencial bajo estas circunstancias está regulada por la ley. A ver, generalmente las instituciones que hacen o tienen una batería de instrumentos, y no solamente que tiene que ver con la evaluación psicológica, sino con una evaluación médica, una evaluación social, una evaluación educativa. Generalmente estas instituciones van a trabajar con ciertos protocolos, ¿no? Y parte dentro de estos protocolos es que precisamente se lleguen a unos resultados, ¿no?, que nos van a ayudar en nuestras hipótesis diagnósticas y que nos van a decir por dónde ir, ¿no?
Hace unos 5 años atrás hemos realizado sí, una evaluación precisamente a los beneficiarios de una institución que eran niños, adolescentes y mujeres, ¿no? Niñas, niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, obviamente, en una parte del informe dice que estos datos deben ser utilizados siempre y cuando no afecten la integridad del niño, niña, adolescente, mujer, y siempre y cuando se utilicen para el beneficio de estos niños, ¿no? Caso contrario, no se pueden divulgar estos tests y de que bajo esas condiciones el psicólogo evaluador firma dicho informe, ¿no? Entonces, también, digamos, todos estos aspectos de los resultados a los que se hallan en un test tienen que estar protegidos y los psicólogos los podemos proteger de esa manera, ¿no? Entonces, de esa manera hemos hecho todos los informes, que estos datos pueden ser utilizados siempre y cuando lo beneficien, caso contrario no deben ser utilizados ya que pueden perjudicar o es parte de la vida personal del niño, de la niña, del adolescente, ¿no? Y me dice, en ausencia de una autorización para la divulgación de datos por parte del cliente, los psicólogos disponen de los datos TED solo como indica la ley o la justicia, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos autorización? ¿Los utilizamos? En general no. Dicen, sí, tal vez, Adelante. hay una parte, no sé por qué no está aquí o no he leído bien. En la universidad nos dijeron, ¿no? De que se puede divulgar lo que son los datos de los test y de toda la prueba que se ha hecho del paciente, siempre y cuando haya esa situación de que se puede amedrentar, está, digamos, en una situación de que se amedrenta la vida del paciente o de otra persona que está alrededor suyo, ¿no? Esa parte no he visto aquí. Ya, no he entendido cómo amedrentar. No, ¿Para amedrentar, poner a en ver, riesgo? sí, cuando esté en riesgo la vida del paciente o personas allegadas al paciente. Ya, ya, entiendo tu pregunta, ¿no? Decirlo, ¿no? Hacemos una evaluación del estado afectivo de un niño porque viene con, digamos, con la necesidad de los cuidadores, de que lo están viendo muy triste, ha tenido algún evento que le ha producido esa tristeza, entonces hacemos la evaluación y dentro de los indicadores hallamos algunas ideas que se relacionan, por ejemplo, al no querer vivir, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente, nosotros vamos a saltarnos todos nuestros criterios del tema de confidencialidad porque está en riesgo, como tú dices, la vida de un niño, ¿no? Y lo que vamos a hacer es hablar inmediatamente con el tutor, con el papá, con la mamá, de que estamos encontrando estos datos y que es importante hacer algo, que podemos nosotros tener una ruta crítica o finalmente derivar a otro profesional o a otra instancia para que pueda ser atendido de manera inmediata porque es una alerta, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, a eso me estaba refiriendo. Ya, ya. Eh, Cuando tienes toda la razón, si no me equivoco, está en uno de los acápites más arriba, pero que no tienen que ver solo con la evaluación, ¿ya? Sino con todo lo que tiene que ver en terapia y que en los otros niveles de atención del psicólogo, Alejandro. Gracias, Lick, por el datito. Muy bien. Entonces, sobre la construcción de los tests, nosotros también construimos tests, tal vez alguno ha construido algún cuestionario en especial, alguna escala específica para su tesis, ¿no? Creo que es parte de nuestra tarea cotidiana, ¿no? Dice, los psicólogos desarrollan tests u otras técnicas de evaluación, utilizan procedimientos psicométricos apropiados y conocimiento científico o profesional vigente para el diseño, estandarización, validación, reducción o eliminación del desvío y recomendaciones uso de los tests, ¿no? Aunque la construcción de los test es complejo, ¿no? Pasar por los procesos de validación, por los procesos de confiabilidad, hasta la estandarización, realmente es un proceso largo de años, ¿no? Es un trabajo que nos llevaría por lo menos una década, ¿no? Entonces, generalmente nosotros adaptamos los instrumentos, ¿no? Este adaptar implica de que podamos nosotros
modificar partes del lenguaje de una pregunta, de una afirmación que nos ayuden a contextualizar a la población con la que vamos a trabajar, o nos ayuda a incrementar o reducir ítems que nosotros, que no sean de uso frecuente en nuestra consulta, ¿no? Eso es una pesadilla, dice Sebastián. Así es, Sebastián, es una pesadilla. Pero es parte también de lo que hacemos. Como les digo, tal vez en el trabajo de tesis hemos hecho eso, ¿no? Yo me acuerdo que en la tesis de licenciatura he hecho una escala. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas, y más que todo el trabajo en sí, cierto. Pero digamos, es un trabajo interesante, ¿no? Interpretación de los resultados de la evaluación. Dice, al interpretar los resultados de la evaluación, incluyendo las interpretaciones automatizadas, es decir, estos datos que nos lanzan, no sé, el test del Goodenough o del Bender, al que le sumamos 000 o le sumamos 111 y al final tenemos un 20/40, no sé, ¿no? Dice, incluyendo estas interpretaciones automatizadas, los psicólogos toman en cuenta el propósito de la evaluación, que es fundamental, ¿no? Que has dicho que es el primer punto por el que por qué evaluamos, ¿ya? Así como los diversos factores del test. Las habilidades para someterse a test u otras características de la persona que está siendo evaluada, tales como diferencias situacionales, esto que les decía, personales, lingüísticas y culturales, que pudieran afectar el juicio de los psicólogos a reducir la precisión de sus interpretaciones, ¿no? A la hora de hacer la interpretación acuerdo. Los psicólogos indican cualquier limitación significativa a su interpretación, ¿sí? eh, no solamente tiene que ver con este contexto, ¿no? Tiene que ver con que por ahí ya tenemos nosotros un antecedente de que el niño tiene alguna discapacidad, esto también hay que citarlo, ¿no? O de pronto es un niño que, no sé, tenía muy buen rendimiento escolar, pero de pronto perdió a los papás, de pronto sabemos que esto va a influir, ¿no? Va a influir, a pesar de que el niño pueda seguir con sus actividades, hay que apuntarlo también, ¿no? Porque es parte, es un dato más que en este panorama que tenemos así de datos, que nos va a ayudar a alcanzar un resultado, a hacer una interpretación en un informe o en una hipótesis diagnóstica, ¿no? El 9.7, las evaluaciones realizadas por personas no calificadas, ¿no? Nosotros no promovemos esto, ¿sí? A menos que sea en el caso de formación, ¿no? En todas los pensum de las carreras tenemos una que se puede llamar psicometría o evaluación psicológica o elaboración de instrumentos, ¿no? Que es donde los estudiantes en formación aprenden a usar, ¿no? Y todos sabemos que, por ejemplo, si tenemos un test de Bender, nuestros sobrinitos o nuestra familia pequeña, extendida, el vecinito va a ser probablemente nuestro cliente más importante al que vamos a aplicar los test, del cual vamos a sacar los resultados, ¿no? Que esto siempre en función de que tengan una persona que los esté supervisando, que los esté guiando y que no vaya, digamos, a distorsionar este ejercicio que se hace para el proceso de aprendizaje, ¿no? En todo caso, nosotros no le diríamos, si estamos haciendo una evaluación que tiene mucho mayor peso y donde se va a tomar una decisión respecto a la vida de esta persona, no se lo pediríamos a un estudiante en formación, ¿no? Lo más probable es que buscaríamos el apoyo de otros profesionales que también no, que tal vez noveles recién terminados la carrera nos puedan colaborar, ¿no? Dice el 9.8, tests obsoletos y resultados desactualizados, ¿no? No deberíamos de usar estos tests obsoletos o que realmente no tengan un valor importante en el ejercicio profesional, ¿no? Ni sus recomendaciones, ni datos, ni resultados, ¿no? Porque estos pueden distorsionar la información y pueden nosotros tener un efecto en la decisión que se va a tomar sobre la persona a la cual estamos evaluando, ¿no? Puntaje de test y servicios de interpretación, dice. Los psicólogos que ofrecen procedimientos de evaluación o puntajes a otros profesionales describen de manera precisa el propósito, normas, validez, confiabilidad y aplicaciones de los procedimientos y cualquier requisito especial aplicable a su uso. Yo sé que hay profesionales encargados o que están especializados en el tema de hacer la evaluación para que los postulantes, por ejemplo, a las diferentes instituciones militares, policiales, ingresen, ¿no? Entonces, es un cuerpo de profesionales y obviamente el propósito de esta es medir ciertos aspectos, no todos porque es complejo, pero ciertos aspectos que les sirvan para esta postulación, ¿no?
Dice, los psicólogos eligen servicios de puntaje e interpretación, incluyendo servicios automatizados sobre la base de evidencia acerca de la validez del programa y procedimientos, como así también de otras consideraciones pertinentes, ¿no? Han visto, creo que es el test de, sí, el Bender, el que he visto que está digitalizado, ¿no? Es un pequeño programa, si no me equivoco, donde precisamente nos muestran las imágenes y nos dicen a ver cuál completa la imagen, como la instrucción de físico del test de Bender, ¿no? Y apenas termine, es como en los juegos, podemos llevar una táctil la figura y completarla, y ese momento aparece la otra página y nos da, y al final nos da un resultado, ¿no? Nosotros también tenemos que tener la certeza de que esto funciona, ¿no? De que esto sirve, ¿sí? Dice, además, somos responsables de la adecuada aplicación, interpretación y uso de los instrumentos de evaluación, ya sea que tabulen e interpreten ellos mismos tales tests. Ese test que les digo, el test del Bender, o sea, les da el resultado y nosotros tenemos que saber que es confiable si se lo vamos a pasar por decirle a un bachiller o se los voy a pasar a ustedes, ¿no? El 9.10, explicación de los resultados de la evaluación. Sin importar si la tabulación y la interpretación son realizadas por los psicólogos, por empleados o asistentes o por servicios automatizados u otros, los psicólogos toman medidas razonables para asegurar de que el individuo o el representante designado obtenga las explicaciones de los resultados, a menos que la naturaleza de la relación impida proporcionar, tales como algunas consultas institucionales, ya voy, y exploraciones preocupacionales o de seguridad y evaluaciones forenses. Este hecho ha sido claramente explicado previamente a la persona evaluada, ¿ya? Entonces, recuerden que nosotros no solamente vamos a aplicar, no solamente vamos a encontrar un test, sino vamos a hacer la interpretación de estos puntajes. Y al final en el informe está nuestra firma y nosotros tenemos que tener los argumentos que deben de estar descritos en el informe, de qué se ha encontrado, en función a qué criterio se ha encontrado, y este criterio junto con otros criterios que nos está diciendo, ¿no? Que es lo que nos ayuda a llegar a esta hipótesis diagnóstica del proceso de evaluación que hemos realizado. Y bueno, mantenimientos de la seguridad de los tests. Si nosotros vamos a utilizar materiales digitales, tenemos que tener, digamos, la posibilidad de controlar que este material digital no se va a publicar por todo lado y lo van a usar indiscriminadamente. O por el otro lado, a que si tenemos protocolos o tenemos ciertos materiales, estos deben estar bien resguardados porque obviamente esta divulgación o este mal uso o no cuidar de ellos implica un mal uso de los tests y que puede generar probablemente dificultades en quienes las usen o las pseudo usen, ¿no? Puede decir que yo deje mi test, no sé, un test que mida, no sé, por decir la inteligencia, de pronto no lo cuido y de pronto se me queda por algún otro lado, va y encuentra una persona inescrupulosa que lo utilice y vaya dando opiniones, criterios que no corresponden, ¿no? Es parte de mi ética que yo los voy a resguardar y los voy a cuidar para que no sean mal usados, ¿no? Entonces, así en líneas generales, estos son los criterios normativos de nuestra ética respecto a la evaluación psicológica, ¿ya? Seguramente ustedes en la experiencia o en el trabajo en este momento tienen algunas cuestiones, algunos ejemplos, entonces les voy a pedir, es para una participación en clase, ¿no? Que escojan cualquiera de estos 11 criterios, acápites de la parte de la evaluación y que por favor puedan comentar con un ejemplo, con una situación o con alguna dificultad, ¿ya? Obviamente vamos a tratar de no repetirlos, así que podemos escoger uno. Ahorita lo voy a poner en la pantalla. Ay, no. Ahora sí. Lo voy a poner en la pantalla para que escojan y me digan de cuál prefieren hablar. Ay, caramba. No quiero esto para hacer notas. ¿Cómo se baja? Adiós.
lo voy a dejar así para poner. ¿De qué quieren hablar? Voy a poner su nombre aquí al ladito. Escojan, escojan. José Armando, Lucía, Marcia, Mayra, Sebastián, Marcia. Yo quisiera hablar del 9.6, interpretación de los resultados. Muy bien, voy a poner aquí Marcia, ¿ya? Profe, disculpe, ¿tenemos que elegir el tema y de ahí exponer cada uno o cómo tenemos que hacer? Comentar, ¿ya? Pueden tener un ejemplo, una situación que se parezca. Entonces, elijan ustedes el acápite de las bases de la norma ética sobre la evaluación. A mí, que el Consentimiento 9.7. informado, por favor, yo. A ver, ¿quién me habla? Lucía. Sí, el 9.07. Ya, Lucía. Y Mayra, el 9.03. Ahí está. Muy bien. Yo podría ser el 9.09. 9.09. ¿Listo? Profe, yo sería el 9.10. 9.10. Muy bien, ¿me falta alguien? El 9.4, Lice, divulgación de datos. Alejandra. Sí. Bien. José Armando. El 9.11, cosa. 9.11, mantenimiento de la seguridad de los test. Ya, José Armando. Ya, creo que ya no me falta nadie. Está Alejandra, está Giancarlos, está José, está Lucía, está Marcia, Mayra, Sebastián. Muy bien, que no se me olvide antes de que nos vayamos a las 9, por favor, quienes no han entregado algún trabajo me hablen para ver cómo vamos a resolver esa situación ya. Ahorita que me he acordado. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata de que vayan a elaborar nada, solamente denle una lectura al acápite que han elegido, denle una lectura y comenten. Estoy evaluando participación. ¿Ya? Profe, ¿cuántos minutos tendríamos antes de hacer la participación? Nos daremos, tengo, y 20, 15. ¿Está bien 15? No. 5 minutos, ¿está bien? ¿Sí? Sí, está bien. Muy bien. Sí, pues. Y 20 empezamos entonces. Iniciemos con Mayra. Ya, profe. Bueno, de lo que acababa de leer, bueno, como yo les presenté mi ejemplo, me voy a guiar por ese mismo tema, que es el que yo tendría un poquito más de dominio, podría decir, ¿no? Entonces, Ya. referente a estos temas, considero que también es importante, por ejemplo, cuando ya el caso está dentro de la fiscalía, y como le decía, en la experiencia que uno ha tenido, ¿no? con los casos, suelen siempre preguntarnos, ¿no? Cuando usted es familiar de la persona o quién es para la persona que acaba de traer. Entonces, a veces nosotros como DESES, que somos acá psicólogos en las instituciones educativas, solemos decir que le acompaña como representante del Departamento de Consejería Estudiantil. Entonces suelen decir, no, es que usted no me puede firmar tal documento porque no es el representante. Entonces, en ese sentido, se les explica, ¿no? Que, por ejemplo, los niños en esa época, cuando se les llevaba en presencial,
era porque son de violencia intrafamiliar. Entonces, obviamente, los presuntos agresores son los padres y no les iba a llevar a ellos. Entonces, que por eso nosotros acudíamos como institución educativa a pedir el auxilio inmediato. Entonces, de ahí nos hacían una serie de preguntas y de pronto sí nos hacían firmar un documento, no tanto un consentimiento, pero un documento que avalice que como representantes de la institución educativa estábamos dispuestos a cualquier novedad o que se proceda con el caso de los chicos en estos casos, ¿no? Entonces después ya les entrevistaban, obviamente en la parte legal, en la parte psicológica que les hacían en ese momento, o también si es que era el delito flagrante en ese momento por violencia intrafamiliar, entraban al departamento médico legal. Entonces ahí nosotros sabíamos estar presentes, estar con los chicos hasta que les acaben de revisar, firmar lo que nos tenían que entregar y demás. Entonces, en esos trámites pensaría yo que sí, sí entraría, ¿no? Como le digo, pues empieza por una parte legal de la parte médica y posterior a ello entra la parte del psicólogo, que es la persona que hace el peritaje para saber cómo están los estudiantes, qué es lo que sucedió y de pronto pues seguir haciendo la descripción del hecho. Entonces, como son casos legales, podría mencionar que en esos casos entraría esta parte también de consentimiento. Como digo, como los papás eran los presuntos agresores, entonces obviamente no los íbamos a llevar. Pero si fuera un agresor, por ejemplo, la mamá y el papá quiere apoyar a sus hijos y salvarles de esta situación, pues sería él como representante legal, pues que tendría que hacer todo este trámite. Eso es cuanto podría dar de mi parte en la explicación del consentimiento. No sé si está bien. Está muy bien, muchísimas gracias. Es decir, que por lo menos las instituciones a las que acudimos tienen en cuenta que el consentimiento informado del adulto, que en ese momento está ejerciendo como tutor del niño por esta situación de la violencia en la familia, ¿sí? Está siendo, digamos, uno de los puntos importantes de la ética en la evaluación. Muy bien, muchas gracias, Mayra. Alejandra. Bueno, leyendo un poco de lo que es la divulgación de los datos del test, hay que bueno, hay que ver esta situación de saber con quiénes vamos a comentar lo que son los datos de los test que se han adquirido, ¿no? Desde los brutos hasta ya el informe final. De esa parte tengo un ejemplo un poco medio chistoso, porque estaba haciendo una evaluación a un niño que estaba pasando por una separación de los papás. Y bueno, la divulgación de los datos del test va aquí en la situación de que viene la abuela. En el colegio pienso que las abuelas son las que más, más, más molestan en algún momento, ¿no? Entonces, seguramente se enteró la abuela de que estaba teniendo esta evaluación con su nietito y me ha venido a hacer pues el lío, ¿no? Y de que me tienes que avisar qué es lo que está pasando, que me tienes que dar a mí tu informe, que yo soy la que le cuida, la que estoy con él y demás, ¿no? Entonces, como era la abuelita abogada, ha venido y me dijo, te voy a denunciar porque tú me estás ocultando la información de mi nieto, que es mi nieto, que yo soy la que la cuido y que la protejo y demás, ¿no? Entonces va de esa parte, ¿no? La divulgación de los datos del test, que tal vez en este ejemplo, lo único que nos tendría que presentar es el hecho de divulgar estos datos con las personas con las que estábamos haciendo, ¿no? Que sería de esta parte los papás, los dos papás, sí o sí tienen que estar los dos papás, ¿no? A pesar de la situación de separación, para que los dos sepan de la situación de su pequeño y evitar un poquito estos terceros como la abuela, ¿no? Y bueno, era chistoso porque gritaba y que por usted mi nieto se va a traumar y todo un show, ¿no? Entonces, esta parte de la divulgación ella no entendía. Hasta que le dije, ¿no? Tiene que leer dentro de lo que nosotros tenemos como psicólogos el trabajo de los datos que nosotros usamos, que pueden ser muy delicados si no lo sabemos proporcionar de buena manera a las personas que realmente les interesa esta situación, ¿no?
Entonces me dijo, ah, voy a revisar todos los códigos éticos, niño, adolescente, todo. Pero se fue a gritar. Pero al final no se hizo la divulgación, ¿no? Qué buen ejemplo, Alejandra, qué buen ejemplo, porque en realidad esto puede suceder con alguna frecuencia, ¿no? Y como tú dices, si son el padre y la madre los interesados de evaluar el estado emocional del niño, el padre y la madre tienen el derecho a esto. Sin embargo, si fuera una orden judicial porque están en este proceso de tutela o con quién se va a quedar el niño o la niña, entonces en ese caso probablemente la información vaya dirigida hacia el juez, ¿no? Pero es muy buen dato resguardar de otros terceros los datos, los resultados de la aplicación de una evaluación. Muy bien, gracias Alejandra. Gracias, Lick. Marcia. Ya, gracias Alejandra por el ejemplo, la verdad que son cosas a las que uno se puede enfrentar y ayuda a prepararse. Me agradó mucho. Bien, a ver, yo dije que podría ser el de interpretación de los resultados de la evaluación. Exacto. Aquí dice tomar en cuenta el propósito de la prueba. Yo ejemplificando lo que hago en la universidad, que es esto de la evaluación a estudiantes que van a ingresar, no se los evalúa el conocimiento que tengan sobre la carrera a la que ingresan, sino sobre personalidad, hábitos y técnicas de estudio, estilos de aprendizaje y calidad de vida. ¿No? Y este punto 9.6 hace referencia a qué es lo que se informa en esa interpretación, en lo que se interpreta de esos gráficos. Nosotros trabajamos, como es el centro de la universidad, nos piden trabajar con practicantes, ¿no? Porque la universidad es parte de la formación de extensión de la universidad. Pero el grupo lo dirigimos, profesionales. Y nos pasó algo muy particular hace 2 años, que una prueba nos salió súper bajito en personalidad, estaba derivada de entrevista a la persona, eso sí, en personalidad nos salen factores, digamos, de predominancia en psicosis, cosas así, se los deriva a entrevista con algún profesional del centro. Y esta persona nos salía súper bajo en personalidad, yo sí necesitaba entrevista. En hábitos, no tenía hábitos ni técnicas de estudio, su calidad de vida estaba súper mal y no tenía un estilo de aprendizaje predominante, es decir, que no le interesaba mucho aprender o no se enfocaba en un estilo. Entonces nos llamó la atención. En este caso en particular, lo interpretamos con lo que nos arrojaba el gráfico, pero le pusimos una marquita en su sobre, se nos entrega un sobre sellado, antes para conocer a la persona, ¿no? Porque esta prueba se realiza en conjunto, en colectivo, y obviamente no notamos, no visualizamos de ver quién está dando qué cosa, no las reconocemos. Se le puso una marquita a ese sobre hasta que la vimos a la persona y resultó ser una extranjera que estaba haciendo su cambio, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Intercambio. Convalidación. Sí, algo así. Quería entrar a la universidad, ya estuvo en otra universidad, pero quería entrar aquí. Y no era una extranjera latina, era, no sé, no recuerdo si era europea o estadounidense, pero no tenía el mismo idioma. Entonces no comprendía bien. Lo que hicimos nosotros fue que una profesional no se hizo que el practicante haga la devolución, simplemente se la contactó, se esperó a la persona, llegó con la mamá, entonces ya no, desde que la vimos ya no dio indicios, que es esta persona y está pasando esto por esto. En este 9.6 habla sobre las derivaciones. Si la persona que está haciendo la evaluación no tiene la capacidad de hacerle frente a una devolución adecuada o a la realización adecuada del test, pues se deriva. Y esto es lo que hacíamos con los practicantes, ¿no? Si el practicante veíamos que era un caso especial, no se lo damos al practicante, nos hacemos cargo a la licenciada. Y si dentro del resultado se necesita apoyo de un clínico, pues se lo deriva a la parte clínica. También se habla del punto de la discriminación dentro de la interpretación, que hay que tomar en cuenta primero las cualidades del sujeto, por qué es que responde de tal manera que se obtienen esos resultados. Entonces no podemos discriminar y decir, no, esta chica no va a dar o necesitamos derivarla a terapia sí o sí, sin tomar en cuenta factores de la persona, que en este caso era extranjera, ¿no? Y por eso fue que tomé este punto. Qué interesante el ejemplo, ¿no? Porque te está dando, o sea, a pesar de que hay toda una batería de instrumentos para evaluar seguramente varias áreas de los postulantes, ¿no? Aún así todavía hay, digamos, estas posibilidades de que
ciertas personas, como en este caso extranjera, no logren, digamos, una respuesta dentro de lo esperado. Y qué importante es reconocer que una persona no puede tener tantas, digamos, tantas diferencias, ¿no? Mínimamente alcanza algún nivel en alguna de las pruebas que nos da alguna pauta, y también qué buena la estrategia para reconocerla y poder realmente entender qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Exacto, dicen, creo que son puntos a considerar en toda evaluación. No dejarnos cegar por el gráfico o el resultado que nos arroja y ok, esto salió, sino ver qué hay detrás del sujeto que lo respondió. Qué interesante, porque yo me acuerdo que en una evaluación que hicimos, precisamente se quería tener el CI de los niños que estaban en un programa, ¿no? Entonces, en esta evaluación conocíamos a algunos de los niños, o sea, ya habíamos tenido contacto con ellos, sabíamos más o menos cómo eran. Entonces, me acuerdo que uno de estos niños salió con un test en un puntaje en un CI por debajo, ¿no? Que podría tener cierto retraso mental incluso. Entonces, cuando estamos analizando los resultados, hablamos de esto y decimos, "No, aquí ha sucedido algo raro, ¿no? Porque no muestra, este niño no muestra que tenga dificultades cognitivas, especialmente para el instrumento que habíamos utilizado. Entonces, hicimos otra evaluación, esperamos un tiempo, se volvió a hacer la evaluación y evidentemente algo que no hemos tomado en cuenta, que no lo hemos descubierto tampoco, ha pasado en ese día de la evaluación que le ha hecho que se le ha tomado este test, ¿no? Y que obviamente siempre nos ayuda el complementar con otras actividades que pueden ser de observación, la entrevista o la cámara Gesell, que nos ayudan para, evidentemente, que nuestra interpretación no sea sesgada y sea lo más fiel posible a lo que nosotros queremos alcanzar. Gracias, Marcia. Lucía. A ver, bueno, licenciada, a ver, yo he visto este tema de evaluaciones realizadas por personas no calificadas porque lamentablemente recientemente me ha tocado ver esto. No, aquí en este punto dice que, digamos, no se debe promover el uso de técnicas de evaluación psicológica por personas no calificadas a no ser que, digamos, estén en capacitación o tengan supervisión, ¿no es cierto? Justamente aquí cita el acápite 2.5, creo, y especifica quiénes podrían ser empleados, los terceros, digamos, evaluando esto. Y habla de personas que, digamos, tengan relación con los beneficiarios, carecerían de objetividad, después la responsabilidad del delegado, dependiendo de su educación, su capacitación, su experiencia, etcétera, etcétera, y la competencia que pueda tener. A mí me ha llamado la atención que hace un par de semanas llegó un niño al gabinete con sus papás y nos dijeron que sí es que podíamos hacer una evaluación porque aparentemente el niño tenía autismo. Y nos dicen que habían hecho un montón de evaluaciones y que no se trataba de darle un diagnóstico de autismo, no, sino de el colegio estaba pidiendo ver las capacidades educativas del niño para ver si se iba a poder adaptar o no al curso que le correspondía, perdón, por la edad cronológica que tenía. Entonces yo me pongo a revisar todas las, digamos, el historial clínico del niño, ¿no? Los que nos dan. Y veo una evaluación A2, que esto me llamó mucho la atención, realizada por una persona que yo la verdad no conocía, porque aquí en Oruro muy pocos terapeutas A2 hay. Y además que esto necesita una capacitación. Entonces yo me pongo a ver y veo un nombre y no tenía sello. O sea, solamente estaba el nombre escrito con bolígrafo y encima estaba la firma. Entonces me pongo a ver y me contacté con la profesional supuestamente que tenía que ver con esto, pensando que era, no sé, digamos alguien que trabajaba con ella. Y me comenta que era su esposo el que había realizado la evaluación. Y ella es una terapeuta de lenguaje, entonces también me llamó la atención que use el A2, ¿no? Y en todo esto, o sea, sabiendo un poquito lo que evalué el A2, me llama la atención que su conclusión diagnóstica era que el niño tenía un cociente intelectual deficiente, siendo que no es esto lo que evalúa el A2, ¿no es cierto?
Entonces me he puesto a revisar y obviamente, o sea, ya lo dejé así porque ya lo habían presentado a todo lado y el niño ya tenía carnet, ¿no? De discapacitado, entonces simplemente me he abocado a lo que tenía que evaluar y veo que el niño realmente tenía un cociente intelectual altísimo. Y evidentemente el niño, digamos, usted sabe que ya no se considera el Asperger como algo así, ¿no? Sino en el DSM-5 y está considerado como autismo y punto, ¿no es cierto? Entonces, tampoco he querido hacer mucho hincapié en esta parte, pero el niño tenía muchas más capacidades que los niños de la edad cronológica tipo, digamos, y me llamó la atención que gracias a este informe de esta persona que ni siquiera era profesional, no lo estaban queriendo, digamos, insertar en la educación regular, ¿no? Entonces, más bien hemos tenido la opción que el colegio sea un poquito más abierto y que sea, digamos, mostrado más interesado en ver los resultados y que les hemos llevado además, ¿no? Los protocolos para mostrar esto a la psicóloga del colegio. Entonces, no hemos tenido tanto problema. Y por otro lado, también me ha llamado la atención que en la fotocopiadora he encontrado justo el manual que decía usted de evaluación psicológica, tanto a policías como a militares. En una fotocopiadora de aquí está a disposición del que lo quiera comprar. Entonces, esas dos situaciones me han llamado mucho la atención, licenciada. Muy bien, qué buen punto. Ya esto ahí, porque la ética siempre hay que hacer este análisis de casos que nos ayuden, que nos orienten, que nos guíen. A ver, inclusive nosotros en algún sentido podemos llegar a ser no calificados. A ver, como lo que acaba, como el ejemplo de Lucía, ¿no? Yo puedo ser una experta terapeuta y tener mis buenos años de experiencia, mis buenos títulos que demuestren mi experticia en la terapia, pero eso no quiere decir que yo pueda hacer, por ejemplo, una evaluación de un rendimiento o la capacidad cognitiva de un deportista de, no sé, de alto rendimiento, ¿no? Si me piden o si por algún motivo se presenta hacer esta evaluación, probablemente yo voy a terminar como una persona no calificada, porque esas no son, digamos, mis experticias, ¿no? Entonces, creo que no solamente se refiere al tema de que no sea profesional, sino que no tenga la pericia necesaria, suficiente para hacer determinadas evaluaciones de, no sé si llamarles de alta especialidad, ¿no? Donde, por ejemplo, el tema de la discapacidad realmente es un tema donde se ha avanzado muchísimo, o el tema del deporte, o el área forense, o la evaluación educativa, la evaluación clínica, ¿no? Entonces, probablemente nosotros terminamos siendo también, teniendo un nivel de no calificados en algunas áreas de nuestra profesión, ¿no? Gracias, Lucía, por el ejemplo. Está bien, Lee. Seguimos con Giancarlos. Sí, bueno, sí me gustaría como empezar, bueno, tengo como dos experiencias de los puntajes del test y de los servicios de interpretación. Del primer punto que sean los puntajes de los test, como basándonos un poco en la parte C, ¿verdad? De este ítem, dice que los psicólogos son responsables de la adecuada aplicación, interpretación y uso de los instrumentos, ya sea que uno mismo los tabule, digamos, de manera manual, o utilicemos como servicios automatizados, ¿verdad? Recuerdo una vez que estábamos con un grupo de colegas en un lugar donde yo trabajaba antes y había como esta, yo lo suelo llamar como poca predisposición de como mal acostumbrarse, ¿verdad? A usar únicamente ciertos softwares o ciertas como plantillas nomás para calificar de manera más rápida y saltarse los manuales o saltarse las revisiones de ciertos ítems o indicadores de los manuales que en la mayoría de casos sí son necesarios, o sea, realmente para todo tipo de evaluación, porque utilizar plantillas solamente por terminar y calificar rápido los puntajes, a veces, muchas de las veces sí, no, cuando yo les he revisado como aparte, no me he percatado de que efectivamente sean iguales, porque nos saltamos muchos procedimientos para llegar al verdadero puntaje. Entonces, estábamos como en esta revisión de algunas pruebas, me acuerdo que fue justamente para la aplicación del Wechsler en el WIS, y
por la desesperación de efectivamente como tratar de que califiquen rápido, de entregar un informe rápido, de cómo se lo entregaba rápido, de que paguen el informe rápido. Entonces había como esta disyuntiva y como incomodidad de mi parte, porque yo decía como, bueno, no me parece que utilicemos una plantilla basándonos en lo que nosotros erróneamente consideramos que tenemos de conocimiento en nuestra experiencia. O sea, también es importante volver a los manuales, volver a los puntajes, revisar si ya estamos en lo correcto, porque si no, usar plantillas para todo, o sea, los puntajes no van a ser reales. Y hubo como ciertas diferencias por eso, entonces también hubo como esas como dificultades y complicaciones, porque también se relaciona un poco con el punto 10 que es el que va a explicar Sebastián, que cuando se intentó dar como esta explicación de los puntajes, no concordaba ni siquiera con la historia clínica, no concordaba ni siquiera con las interpretaciones que estaban en los manuales, porque efectivamente, al ser plantillas, que por la rapidez de querer hacer todo de manera como ya más automatizada, eh, no se llegaba realmente al resultado final esperado, ¿verdad? Y asimismo, con los servicios de interpretación, bueno, no sé si a lo mejor lo sepan todos, pero también en Internet hay como ciertos links de difusión de tantos test psicológicos, de paquetes de ni sé cuántos test psicológicos. Y en una ocasión me llamó un poco la atención porque quería ver realmente qué había dentro de esas carpetas y me di cuenta que hay muchas pruebas que están convertidas en Excel o ciertos softwares que son como programas muy sencillos, pero que realmente no cumplen con los mismos criterios de los baremos o las estandarizaciones de las pruebas, porque a veces sistematizar una prueba es muy complicado, requiere de mucho tiempo y también de cierta experticia informática, o sea, trasladar esos puntajes a un Excel es un poco complicado, pero en todo caso tampoco es como válido confiarse únicamente en ese servicio de interpretación solamente por querer ahorrarnos a lo mejor tiempo o evitar es que no me gustan los números y por eso prefiero nomás pasar todo en la plantilla, pasar todo en el Excel para yo evitar estar calculando. Entonces, creo que también como un poco tener cuidado porque no nos quita, no perdemos nada realmente volviendo a los tests, volviendo a calificar manualmente porque también creo que eso nos ayuda mucho a seguir reforzando y a seguir como aprendiendo de cada una de las evaluaciones que hacemos, cómo volverlo a calificar, si algo se nos está pasando por alto, si algo nos estamos olvidando o incluso si es que hay alguna otra prueba o algún otro diagnóstico como de comorbilidad también que pueda estar relacionado a algún puntaje, algo que esté cercano a esos números que ya están como tabulados. Entonces, también creo que es importante siempre revisar. Yo siempre les digo a mis colegas de aquí donde estoy trabajando actualmente que no perdemos nada. Si lo hacemos todo ordenado, no perdemos nada volviendo a revisar los puntajes o las tablas, porque pienso que es la única manera de realmente llegar a los puntajes como que reales y pasarnos por alto todo esto del trabajo rápido, de la manera más rápida, solamente por querer como entregar todos los resultados de una manera más fácil. Buen punto, Giancarlos. En realidad, cuando nosotros vemos los puntajes, los resultados y hasta la interpretación de los tests, como tú dices, tal vez es mucho más sencillo aplicar la plantilla y tener unos datos fríos, ¿no? De unos números que nos digan está ubicado por aquí. Sin embargo, probablemente este es un indicador más de los muchos que vamos a encontrar, ¿no? Porque la evaluación realmente es compleja y no solo es el resultado de un test, ¿no? Y lo más rico probablemente está en esto, que es encontrar el cómo lo hizo, cómo lo resolvió, ¿no? Y me has hecho recuerdo a un caso que atendí, que era una niña que en la infancia había tenido problemas por déficit de atención y que había sido medicada incluso, ¿no? Y que a estas alturas que estaba saliendo ya bachiller, 16 años más o menos, tenía
era buena alumna, buena estudiante, tenía buenos promedios, entonces la mamá vino con la inquietud de estar preocupada de que había visto algunos bajones en las notas y tenía el temor de que el déficit de atención se estuviera manifestando, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa es que le podía aplicar, que no lo he hecho, unos tests para medir el coeficiente intelectual, para evaluar el tiempo de atención, los procesos de atención, etcétera, pero no lo he hecho porque charlando con ella, lo que en realidad estaba sucediendo es que estaba viviendo la adolescencia, ¿no? Estaba pensando en que había chicos interesantes, en que las chicas estaban con el tema del novio, del enamorado, entonces no se trataba de un tema cognitivo que probablemente lo hubiera reconocido, ¿no? A través de la aplicación de una prueba, sino está en precisamente este otro dato que miramos los psicólogos, es que es el factor humano, que no solamente es un punto, un número, ¿no? Y ese es un tema que hay que tener en cuenta. El resultado del test es un indicador más de toda la complejidad de puntos, de indicadores que vamos a encontrar en todo el proceso de la evaluación. Gracias, Giancarlos. Sebastián. Bueno, profe, yo mi ejemplo lo traigo y es un ejemplo que veo todos los días y es, pues con mi socio, nosotros tenemos una plataforma de pruebas psicológicas efectivamente y pues en nuestro proceso comercial visitamos empresas de servicio temporal, áreas de gestión humana, psicólogos freelance. Y en una de estas experiencias fue donde una empresa de servicio temporal manejan muchos empleos y el dueño de la empresa no era psicólogo, aplicaba las pruebas. Entonces, pues yo empecé a ver cuál era la interpretación o él cómo abordaba la prueba de competencias específicamente que él hacía y me llamaba mucho la atención que en los puntajes por debajo de 40% siempre me decía, esta persona no tiene esta competencia, no tiene esta competencia. Entonces, yo me ponía a preguntarle si él realmente entendía lo que significaba decir que no tenía una competencia, es decir, si el instrumento que él tenía podía precisamente evidenciar la ausencia completa o parcial de una competencia. Entonces, pues inicio mi intervención un poco para hablar sobre el tema de la importancia y la responsabilidad que tenemos los psicólogos que manejamos las pruebas psicotécnicas y es entender en qué escalas está cada una de las pruebas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos encontrar que en las escalas de inteligencia, que son los test de ejecución máxima, pues encontramos test que tienen un nivel de complejidad que a medida de que va aumentando el test, va aumentando su complejidad. Entonces, los resultados de esa prueba están en términos de eficiencia, están en términos de desempeño de la persona. Y ese dato, que es un número real, o sea, es el tiempo que se demora la persona a realizar la prueba, con esos datos que son cuantitativos y son de una escala de razón, nosotros sí podríamos sacar conclusiones en términos estadísticos, por ejemplo, aplicar una regresión lineal, aplicar ¿sí? técnicas estadísticas que me permiten manipular ese resultado como un número real, como si el 2, el 5, el 9 es el resultado real del desempeño de esta persona en la prueba. Las otras tipos de escalas que son las de personalidad, que son los test de ejecución típica, no se pueden hacer este tipo de interpretaciones de regresión lineal, no se puede hacer Pearson, se tiene que aplicar, máximo diría yo, test en distribución Z, y entonces son dos tipos de interpretación de datos diferentes. Entonces, cuando yo en una prueba de personalidad tengo una puntuación que es de 30, de 60, de 40%, muchos de los colegas se quedan en el número pensando en ese término de porcentaje y no analizan que en ese tipo de prueba uno no puede quedarse con el número, sino con la tendencia, hacia dónde tiene hacia dónde tiende frente a cierta dimensión, frente a cierto factor, frente a cierto comportamiento, diferente a la interpretación que le podemos hacer cuando tenemos una prueba de comprensión verbal, de comprensión de textos, de una prueba de inteligencia. Entonces, todo esto
para decir que en el momento en que nosotros vamos a explicar los resultados de una de las evaluaciones, primero tenemos que saber muy bien la prueba de dónde salió, cuál es la población y además en términos de qué proceso estadístico se hizo o cuál es la naturaleza del dato que estamos sacando, ¿sí? Porque yo a un niño efectivamente puedo hablarle de eficiencia en una prueba de habilidad verbal o de memoria, pero ya cuando le hago otro tipo de test que son de personalidad, pues estaríamos hablando de una interpretación diferente. ¿Y qué quiere decir una interpretación diferente? Entonces, que no es lo mismo yo cuando encuentro una ausencia de memoria, cuando encuentro una ausencia de atención, cuando encuentro una ausencia de rapidez perceptiva, a cuando encuentro puntuaciones debajo de la normal, de las poblaciones normales en pruebas estandarizadas. Entonces, pues para dejar, digamos, el 9.10, la explicación del 9.10, es precisamente que cuando nosotros vamos a abordar los resultados de la prueba, tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a transferir este resultado y cómo lo vamos a explicar. Los test psicológicos no son herramientas que nos permiten decir si hay ausencia o no de una habilidad cognitiva o de un rasgo de personalidad. Nos permiten evidenciar una tendencia y si hay y en qué medida hay de cierta dimensión o de cierto factor. Eso es. Muchas gracias. Solamente así un par de opiniones. A ver, lo que pasa es que cuando vamos a dar los resultados, y siempre hay que tener en cuenta el contexto, no podemos hablar por ejemplo, de una deficiencia en la infancia, ¿no? Podemos hablar de habilidades en desarrollo. Ese es un tip que les voy a dar porque cuando le dices a un niño que no tiene esto, que no tiene esta habilidad, es realmente impactante, no solamente a la familia, no solamente al niño, no solamente a su contexto educativo, ¿no? Pero si tú hablas de que es una habilidad en desarrollo, tiene otra connotación, ¿no? Porque estamos haciendo una explicación de los resultados. Pero lo otro que tú dices es siempre en función, y me voy a hacer aquí una lineita, primero la teoría clásica de los TEDs, ¿no? En la teoría clásica de los TEDs lo que se pretendía es que ubiquemos al sujeto en algún lugar de una línea, ¿no? De un baremo, de un estándar, de un nivel, ¿no? Entonces, por decirles, el sujeto alcanzaba un 90 o un 9, entonces lo podíamos ubicar por aquí, ¿sí? La teoría clásica de los TEDs pretendía eso. A diferencia de la teoría de un tipo de la nueva teoría de los TED, lo que trata de encontrar en el sujeto, bueno, lo voy a representar con una S, es su máxima expresión, ¿ya? Es decir, hasta dónde alcanza, hasta dónde llega en el aspecto que estemos evaluando, ¿no? Esas son las dos diferencias en cuanto a las bases teóricas de los TEDs, ¿ya? Para que entendamos un poquito lo que nos ha explicado Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, finalmente José Armando. Muy buenas noches. Con el 9.11 del mantenimiento de seguridad de los test, ese es importante porque tiene que uno estar revisando tanto el tema de la elaboración como también la ejecución de los tests. Cuando se elaboran los tests deben de estar siendo bien custodiados, asegurados, porque puede haber manipulación de la información o depende si se va a pasar un test en un lugar específico, alguien divulga la información y eso vaya a dar un resultado no correcto. La seguridad va a ser manipulada y no va a obtenerse el resultado adecuado. Va a haber trampa. Esa es una de las formas que tiene que ir uno viendo, que cuando se está realizando un test no vaya a existir trampa, por ejemplo, o que las personas ya tengan los resultados, los posibles resultados de los tests que se van a emitir, a realizar.
Luego después también se tienen que evaluar con el tema de seguridad, es que los test, digamos, los ítems sean dinámicos, ¿va? No estén estáticos, que no sea el mismo orden, sino que estén cambiando diferentes formas para que si alguien les pasaron la respuesta o tienen o más o menos la información de lineal, por ejemplo, que no pueda obtener que esa información sea así, ¿verdad? No que como estar cambiados los ítems, él no se va a sentir un poco desconcertado y va a tender a dar una respuesta un poco más real, no una respuesta ya preelaborada. Y también se dice que en el tema de la seguridad, que siempre hay que ir dándole mantenimiento porque siempre existen anomalías. Según Foster en el 2010 dice, detrás siempre de una aplicación de una seguridad, siempre va detrás de una anomalía, conductas anomálicas que van saliendo. Siempre el individuo a veces va buscando la manera como evadir los tests para poder hacer trampa y obtener un resultado a favor de él, de no salir perjudicado dependiendo qué es lo que se esté evaluando, ¿verdad? Eso es lo que entendí yo, profe. Muchas gracias, José Armando. Y tiene que ver también esta cuestión con que no solamente mantienes, digamos, en buen resguardo los test, los cuidas, tienes en cuenta que puede servirte para otra aplicación y que tienen que estar en el mejor estado posible, sino tiene que ver también, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado en 2 ocasiones, que como psicólogos nosotros tenemos el conocimiento de muchos de los tests que pueden aplicarnos en ciertas circunstancias, ¿no? En alguna ocasión, cuando estaba postulando para la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, hace muchísimos años, nos han tomado, por ejemplo, el test del hombre bajo la lluvia, si no me equivoco. Entonces, yo en esa ocasión no lo dije, pero uno sabe que pretende el test, ¿no? Y sabe cómo hacerlo, digamos. Después, recién, nomás hace unos 5 años, también me han tomado el test del Raven, ¿no? Y bueno, es un test que yo también uso con frecuencia y esta vez sí lo dije, ¿no? Señor, o sea, licenciado, yo conozco el test del Raven y lo más probable es que hasta me acuerde las respuestas, todas las respuestas, ¿no? En esa ocasión me dijeron, no me interesa, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo nos aplican a nosotros los test. Hay que construir otros tests para evaluar a los psicólogos. Y bueno, me quedo con esa pregunta. Les voy a pedir, para que no nos pasemos del tiempo, que por favor hagan la evaluación